Oficiales. Buenos días, señor Eli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Vargas, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ha escuchado, obviamente, mientras estábamos aquí en interno, un poco el raconto de los hechos, de lo que ha acontecido hasta este momento y de las novedades de las últimas horas, ¿verdad? Sí, más o menos, yo lo he escuchado, creo que está bastante acertado. Tiene algunos detalles, pero es muy difícil de explicar toda esta situación. Y bueno, entonces a veces hay cosas que se complican. Por ejemplo, bien. Nosotros no paramos hoy por un paro salarial, paramos para presentar una inconstitucionalidad sobre la ley 19.310, que es esa ley que se votó entre gallos y medianoches el 28 de diciembre, que de alguna forma, a partir de la propia sentencia, ha quedado invalidada, porque esa ley lo que pretendía era, entre otras cosas, modificar el artículo 400 del CGP, diciendo que la Suprema Corte de Justicia, si perdía juicios, tenía que pagarlos, y sacando de la órbita del Poder Ejecutivo la responsabilidad del pago. Hoy esta sentencia que tuvimos en el día antes de ayer, entre otras cosas, lo que hace en primera instancia es condenar al Poder Ejecutivo, por lo tanto condena al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, prácticamente queda sin efecto la propia ley votada en diciembre, ¿no? Sí, señor Lee, antes de avanzar o de ahondar en estos detalles, lo que le quiero preguntar es desde el punto de vista de los servicios de justicia, ¿cómo se verán afectados en esta jornada justamente como consecuencia de lo que usted hablaba de ese paro con asamblea y tengo entendido que movilización también? Sí, es un paro con asamblea y una movilización a la Suprema Corte para presentar el recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. Y en principio, cuando nosotros paramos, afectamos todo lo que tiene que ver con el servicio. Está claro que siempre pedimos disculpas, a veces este tipo de cosas se nos obligan a hacer, más que a hacerlo porque nos gusta, ¿no? ¿Se va a trabajar con guardias gremiales? No, los paros generales durante el conflicto, por resolución de asamblea, son sin guardia gremial. O sea que van a trabajar en estos casos los juzgados que estén solamente de turno. ¿O ni siquiera eso? Bueno, no lo sabemos, eso lo determinarán los jueces. En realidad, los jueces no van a parar. Ya resolvieron en una asamblea la semana pasada no parar, por lo tanto, calculo que ellos quedarán en las oficinas y atenderán el público y todo lo que llegue a las puertas, ¿no? Señor Eli, la mayoría de los sindicatos, cuando realiza una medida comprendida dentro del derecho constitucional que los ampara, como esta, por supuesto, indiscutible, dejan una guardia de emergencia. A ver, entendámonos. Primero que nada, esto no es una huelga, ni es un paro de larga distancia, ni es un paro de hace tiempo, nosotros tenemos un conflicto y hoy paramos a partir de las 2:30 y hasta las 6 de la tarde. Creo que nada morirá. Nadie morirá por el paro de 2 a 6 de la tarde. Pero aparte de eso, le vuelvo a decir, los servicios de esencialidad en el Poder Judicial quedan cubiertos por otras agremiaciones que no paran. En el caso concreto, no paran los magistrados, no paran los defensores. No sé si paraban los actuarios hoy, si se plegaban, sí, seguramente se plegarán, o no se plegarán, y ellos serán los que atiendan la baranda. Lo que no va a haber será funcionarios judiciales. Ahora, señor Eli, yendo un poco a lo que ha sido el dictamen de la justicia y lo que es la génesis de todo esto, que es en definitiva esa iniciativa del Poder Ejecutivo tratando de equiparar los salarios de los ministros de gobierno y que en definitiva genera el efecto de arrastre. En definitiva, esta situación o el espíritu del Poder Ejecutivo era ese, en definitiva, equiparar los salarios de los ministros del Poder Ejecutivo a los de la Suprema Corte. Generó, obviamente, ese efecto arrastre que termina beneficiando a los funcionarios judiciales. ¿Pero ustedes reconocen ese espíritu, en definitiva, de la ley? Sí, en realidad, las leyes generalmente son muy difíciles de comprobar en el espíritu, ¿no? Si nosotros tomáramos todos los espíritus de las leyes, seguramente haríamos todo lo contrario a lo que dice la ley muchas veces. Pero en realidad, lo que hay acá es un desconocimiento de determinadas leyes que están aprobadas desde hace muchísimo tiempo. La ley de porcentualidad o la ley de enganche fue aprobada en el presupuesto 2005 cuando asume Tabaré Vázquez como presidente de la República. Por lo tanto, quien otorgue un aumento de estas características
parlamentariamente, tiene que tener una responsabilidad para legislar. Y acá lo que pasó es que en realidad hubo demasiada irresponsabilidad del Parlamento, porque votan una ley sin entender cuáles son los antecedentes. Si yo, está bien, el espíritu era nivelar los salarios de los ministros de Estado con los ministros en todo el Estado uruguayo. Ahora, hay que conocer que efectivamente cuando uno hace un tipo de esta legislación, tiene que saber lo que produce eso. Y acá lo que produce es que había una serie de leyes de enganche que no se resuelven después tratando de hacer audiciones de radio diciendo que es injusto y que tienen un buen salario. Porque también hay leyes que de alguna forma acreditan los enganches. Entonces hay que tener responsabilidad cuando se legisla. Y la responsabilidad, entre otras cosas, es estudiar los temas. Yo miraba ayer y escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados. Vergüenza me dio escucharlo. Ni siquiera leen. Entonces es una barbaridad, no leyó la sentencia, no sabe que están condenados el Ejecutivo, no sabe que la 19.310 no está aprobada. A ver, entonces ante esos estados uno no puede hacer más que recurrir al Estado de Derecho, que es la garantía para los trabajadores y para la ciudadanía, ¿no? Bien, vamos a seguir atentos, señor Eli, al desenlace de todo esto. Obviamente vamos a estar atentos al paro que se va a realizar en esta jornada, paro con asamblea, obviamente, para considerar la inconstitucionalidad. Le agradecemos mucho por este contacto. Gracias, señor Eli. No, el agradecido soy yo y estoy a las órdenes.